biología, práctica 5. Espero que ahora sí le tomen la importancia de vida a los laboratorios, se concentren en las láminas, ven que el examen práctico se ayuda. Siguiente. Bueno, vamos a revisar alrededor de 5 láminas, 5 casos. Empezamos con vasculitis. ¿Qué es la vasculitis? ¿Alguien se acuerda? Es la inflamación de la pared del vaso. Perfecto. Los vasos sanguíneos pueden inflamarse, ya sean estos venosos o arteriales. La complicaciones o la clínica básicamente deriva de un cuadro general que viene con fiebre, astenia, malestar general y un cuadro específico que va a depender de qué territorio arterial está afectado. Puede ser cutáneo, obviamente manifestaciones en la piel, neurológico, obviamente manifestaciones del sistema nervioso central o periférico, y así, ¿no? Siguiente. ¿Qué es esto? ¿Alguien puede decirlo? Petequias púrpura. Es una púrpura palpable. La vasculitis por hipersensibilidad es una de las más frecuentes. Se dice que alrededor del 30% de todos los casos de vasculitis y afecta predominantemente la piel. Generalmente tiende a afectar los miembros inferiores. ¿Y ustedes saben por qué? ¿Por qué miembros inferiores y no el tórax, el dorso, la cara? Gravedad, presión hidrostática y gravedad, ¿no? Entonces, siguiente foto, por favor. Las lesiones pueden ser múltiples, pueden empezar con una petequia, una mácula, irse hasta una equimosis, ulcerarse o necrosarse. Sin embargo, la más común tiende a ser la púrpura palpable. Las manifestaciones clínicas en piel pueden variar de acuerdo al tamaño del vaso comprometido. En este caso, o en la mayoría de casos, en una púrpura son vasos pequeños. Sin embargo, por ejemplo, en la poliarteritis nodosa, por ejemplo, en la enfermedad de Church-Strauss, en la de Wegener, son vasos grandes. Entonces, ¿qué clínica cutánea tendremos? Vasos grandes. Nódulos. Los dos tipos son vaso pequeño, generalmente púrpura, petequia o lesiones menores, y vasos grandes o mediano calibre, nódulos. Siguiente. Acá ya es el aspecto histológico de toda esta biopsia que compromete epidermis y dermis. Algo nos llama la atención. Algo que está por aquí. ¿Qué será? ¿Qué será eso? Un vaso que tiene algo especial en su luz, porque yo no le veo la luz. Trombosis arterial. Básicamente, una vasculitis se define como el infiltrado de polimorfos nucleares, infiltrado inflamatorio agudo, en la pared vascular que va a desencadenar algunos cambios en los vasos, sea actividad o hiperplasia endotelial, o edema endotelial, 2, hemorragia o extravasación, 3, trombos, y 4, la leucocitoclastia. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe? Leucocitoclastia. ¿Alguien sabe qué es eso? Ya, está bien, se desencadena después o aparece después de la acumulación de leucocitos, pero ¿qué es en sí? Es el polvo nuclear resultado de la fragmentación de esos leucocitos que infiltran la pared vascular. Es polvo, son los desechos de los leucocitos. ¿Ya? Siguiente. A mayor aumento aquí, si se puede ver en la zona central y en la zona periférica, los vasos más pequeños. En este sobre todo se aprecian los criterios que les mencioné. Trombosis, no vemos adecuadamente la luz. Hemorragia o extravasación de eritrocitos. Ahí es bien difícil ver el edema o la activación endotelial, porque básicamente todo está dañado. Y 3, un llamativo infiltrado inflamatorio en la pared vascular. La vasculitis puede ser tanto inmunológicas como no inmunológicas. Las más comunes, las inmunológicas. De acuerdo al subtipo de hipersensibilidad se pueden clasificar también. Siguiente. ¿Qué se quiere que recuerden de esta lámina? Las características microscópicas, que hay un infiltrado inflamatorio, básicamente neutrófilos, en las paredes de los vasos sanguíneos. ¿Pueden existir otras células inflamatorias? Sí. Por ejemplo, eosinófilos, ¿dónde? ¿En qué enfermedad? Hablamos de vasculitis. Church-Strauss. La vasculitis de Church-Strauss tiende a presentar incremento de la IgE y también eosinófilos.
Ya, presencia de necrosis fibrinoide es variable, por ejemplo en nuestro caso no existía, no se pudo apreciar adecuadamente. Daño endotelial asociado a trombosis, si lo vimos, y extravasación o hemorragia de los glóbulos rojos, ¿verdad? Siguiente. Nefritis lúpica, lupus, ya lo recordarán. Siguiente, una de las afecciones más comunes, riñón, y de hecho que hay diferentes grados o estadios de lesión que van desde el 1 hasta el 6. Y es una acumulación de daños progresiva, ¿verdad? Y que es solo dependiente del tiempo. Hacia la parte superior pueden ver un glomérulo aparentemente normal, que podría ser de un paciente o de una persona normal, o de un paciente con lupus. ¿En qué estadio? 1, donde no vemos mayor alteración en los glomérulos o en el mesangio ni en la celularidad, sino solamente depósitos de inmunocomplejos. Recuerden bien que durante todos los 6 estadios de lupus existe depósito de inmunocomplejos. Estos depósitos van migrando curiosamente. ¿Por qué? En el estadio 1 y 2, estos depósitos tienden a estar ¿dónde? Mesangio. En el estadio 3 y 4, ¿dónde? Subendoteliales. En el estadio 5, subepiteliales. Mesangial, subendotelial, subepitelial. Es diferente. Luego, a medida que incrementa también el daño, se incrementa la celularidad. Por ejemplo, en el estadio 1 y 2, ¿qué predomina? Proliferación a nivel mesangial y de células. Mesangial. Al inicio solamente en el estadio 1 no hay mayor cambio, en el 2 inicia el depósito de matriz mesangial y luego el aumento de las células mesangiales. El incremento de las células mesangiales se denomina a todo grupo mayor de 4 núcleos juntos. Si ven más de 4 núcleos juntos, hiperplasia mesangial. Menos de eso, no es hiperplasia mesangial. Luego, a medida que vas hacia el estadio 3 y 4, incrementa la celularidad endotelial, como en este caso. Asimismo también llegan células inflamatorias. Puede haber necrosis y trombosis, pero sobre todo predomina la proliferación endotelial. A medida que vas hacia el estadio 4, empieza a predominar la proliferación de células epiteliales, y es característico ahí que puedas ver semilunas, epiteliales, no fibrosas. Hay 2 tipos de semilunas, epiteliales y fibrosas. En la 4 ves epiteliales, proliferación. Siguiente. Un ejemplo, y el diagnóstico es obvio. ¿Qué es? ¿Qué estadio? 7. No, 4. Las asas del hambre. ¿Qué les llama la atención? Asas del hambre. Asas del hambre. Asas de alambre, la presencia de asas de alambre. Si hablamos de asas de alambre, es un estadio 4. Nunca se olviden, estadio 4, el más común, asas de alambre. Microscópicamente, ¿qué son las asas de alambre? ¿Quién dice? ¿Dónde estaban los depósitos? ¿Se acuerdan que iban cambiando? Subendoteliales. Entonces las asas de alambre son la traducción histológica de los depósitos subendoteliales. No se olviden. Siguiente. ¿Más asas de alambre? ¿Qué son? Trombos. ¿Y esos trombos qué pensarías o qué pensarías encontrar ahí? Lupus. Veo un montón de asas de alambre, sí, pero veo algo en la luz de los capilares. ¿Qué hay? Trombos, que son inmunocomplejos. Inmunocomplejos. Siguiente. Más trombos. ¿Sí? ¿Están en la luz? ¿Sí? ¿Pueden ver la luz? Definición: célula inflamatoria con capacidad de fagocitosis que fagocita un núcleo desnudo. ¿Qué es eso? Célula de LE, células de lupus. Células de lupus. Anteriormente consideradas patognomónicas. Ahora ya. Siguiente. Y eso. Más que trombo veo yo, sí, vasitos, las membranas bastante engrosadas, ya casi pasando de un patrón 4 a 5 membranoso. Solo habría que ver spikes, la reticulina ahí. Pero, miren, la luna. ¿La ven?
Esa es una semiluna epitelial. ¿Qué estadio? ¿Qué estadio? 4. 4. Proliferación epitelial. Acuérdense que en el 3 estaba el mesangial y el capilar. Y en el 4, el epitelial. Siguiente. Ya dijimos también que a medida que vemos los diferentes estadios vamos a encontrar siempre depósito de inmunocomplejos, que en el caso del lupus tiende a ser un patrón full house, que quiere decir que de todo tipo: IgG, IgA, IgM, C1, Q, C3, C5, de todo. Siguiente. Y aquí, hablando de, es una foto de microscopía electrónica, obviamente. ¿Qué será esto? La membrana basal de una célula endotelial, pero hay algunas manchas oscuras dentro de la célula endotelial. ¿Qué son? Ya, traducción en microscopio óptico, ¿cómo lo verían? Asa de alambre. Este es el depósito de inmunocomplejos subendotelial por microscopía electrónica. Y en la microscopía simple, como la que utilizamos acá, asa de alambre. Muy bien, siguiente. Diagnóstico, todavía no. ¿Cuál de todas las clases? ¿De todo? 4. Sí. Muy bien, siguiente. Siguiente. Estadio 4, ¿verdad? Es la más común, yo sé cuál. Siguiente. Sí. En la 4 se ven tanto las asas de alambre como las semillunas epiteliales. Sí. Las dos. Sí, las dos. Es más, el estadio 4 es el único que tiende a presentar con mayor frecuencia la proliferación epitelial. Sinónimo de proliferación epitelial, semiluna. Siguiente. Perdón. ¿Qué es lo que debemos rescatar? Los patrones de lesión. Cada estadio tiene un patrón diferencial. La tipo 4, actividad de los glomérulos, aumento de la celularidad, ya saben, 3 líneas: mesangial, endotelial y epitelial, y presencia de células inflamatorias, como en la figura anterior que vimos a la de las asas de alambre. Engrosamiento de la membrana basal, llegando a formar asas de alambre. Traducción microscópica: depósitos subendoteliales. Se demuestra depósito de complejos inmunes por inflorescencia y microscopía electrónica, como ya vimos. Siguiente. Tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis autoinmune crónica o tiroiditis crónica autoinmune, es una especie de bocio difuso, no doloroso, que tiende a afectar generalmente a gente o mujeres en edad post-menopáusica. Gente un poco mayor. Siguiente. Aquí el patrón, que es lo más llamativo, es que está de un color un poco amarillento. El color amarillento, macroscópicamente, a nosotros los patólogos nos indica presencia de células inflamatorias. Presencia de células inflamatorias o de linfocitos, leucocitos. Por ejemplo, si ustedes cortan un ganglio linfático con un linfoma, van a ver una coloración blanquecina amarillenta. Igual, si cortamos la tiroides, que normalmente tiene un color grisáceo rojizo, y lo vemos amarillento, pensaremos en una gran cantidad de células inflamatorias. Ahí. Normalmente suelen verse tiroides un poco más grandes, ¿no? Pero lo llamativo de este caso es que tiene el color amarillento, que nos recuerda, no sé, pensar en células inflamatorias. Siguiente. Esta enfermedad se caracteriza por un infiltrado inflamatorio con una destrucción progresiva de los folículos linfoides. Perdón, de los folículos tiroideos. Los folículos tiroideos son células epiteliales que tienden a producir folículos tiroideos, células epiteliales que producen ¿qué? Coloide. Mientras más se atrofia la glándula, más espeso y denso es el coloide, ¿ya? Y lo llamativo aquí es la presencia de ¿cómo se llama esa estructura? Folículo linfoide. ¿Cuál es la diferencia con un nódulo linfoide o acúmulo linfoide? ¿Cuál es la diferencia entre acúmulo y folículo? En la presencia del centro germinal. La presencia de un centro germinal te habla de un folículo y obviamente de un proceso más crónico con mayor maduración. Siguiente. A mayor aumento vemos un infiltrado difuso de células linfoides
que distorsionan y reemplazan toda la arquitectura de la glándula, y entre estas podemos apreciar algunas células llamativas. Las células epiteliales, foliculares, poliédricas, una tendencia poliédrica con un citoplasma muy eosinófilo, muy rosado y un núcleo muy hipercrómico. ¿Cómo se llaman? ¿Alguien vio su guía? ¿Saben qué día es hoy? Células de Hartle. Las células de Hartle. Estas células pueden acompañar una patología como esta, es decir, pueden ser un accesorio, o también pueden ser el centro de una patología, porque pueden producir tumores benignos y tumores malignos. ¿Ya? Las células solitas son células foliculares cambiadas, reactivas. ¿Ah? Siguiente. ¿Por qué se produce la tiroides Hashimoto? Obviamente destrucción, pero ¿por qué? ¿Cuál es el nacimiento, el origen, la patogenia, fisiopatología? ¿Por qué? ¿Qué pasa en estas mujeres posmenopáusicas que no pasa en el resto de personas? La inmunofluorescencia lo utilizamos mucho para ver qué depósito de inmunocomplejos o formación de un inmunocomplejo. En este caso, aquí están los anticuerpos antimicrosomales de la peroxidasa tiroidea reaccionando al fluoróforo. ¿Ya? Entonces también se presentan antígenos en la tiroides, sobre todo tiroglobulina y los microsomales. En este caso está reaccionando contra los antígenos microsomales. ¿Ya? Siguiente. Características que recordar: infiltrado linfocitario con formación de folículos con centro germinal, acúmulo linfoide con centro germinal, atrofia de folículos tiroideos con un coloide espeso, presencia de células epiteliales con abundante citoplasma eosinófilo, entre paréntesis, células de Hartle. ¿Alguien sabe qué otro nombre reciben estas células? No. Muy bien. Siguiente. ¿Tiene otro nombre más? Cansa. Cansancio. Síndrome de Sjögren. Siguiente. Como ustedes recuerdan, también más común en mujeres, tiende a comprometer glándulas exocrinas, sobre todo en cara, lacrimal y salival, ¿verdad? En este caso, bueno, no tenemos bien el origen de la lámina, pero es una glándula salival. No sabemos si es principal o accesoria. ¿Cuáles son las glándulas salivales principales? Parótida y la sublingual. Las accesorias son todas las otras que están alrededor de la boca. Sublinguales, yugales, labiales. No sabemos si este es labial o es de una glándula principal, pero lo que sí podemos decir es que hay una destrucción completa, un reemplazo completo de la arquitectura glandular por... ¿Qué son? Igual que el anterior. Folículos. Un reemplazo completo del parénquima glandular por folículos linfoides, con un claro y evidente centro germinal. No hay glándula para reconocer ahí. Siguiente. A mayor aumento, lo que sí podemos ver es los rezagos de algunos acinos o conductos. ¿Cuál resiste más? Conductos. Los conductos tienden a resistir más. Entonces, vemos rezago de algunos conductos y prácticamente la ausencia completa de acinos glandulares. No sabemos si fue una glándula serosa, mucosa, mixta, no sabemos. Lo que vemos son conductos y una gran cantidad de infiltrado inflamatorio, que tiende a presentar también folículos linfoides con un centro germinal. Origen de la patogenia: un neoantígeno por modificación epigenética versus infecciones virales. En el Perú es endémico el HTLV1 y está muy asociado con este tipo de patología. Diferencial, ¿puedes colocar la foto inicial? Anterior. Bueno, hay foto, perdón. Ya, diferencial. Te hablan de una persona que tiene un incremento en el tamaño de las glándulas lacrimales y las sublinguales. ¿En qué pensarías, más allá de un Sjögren? Síndrome de... Sí. Mikulicz. Síndrome de Mikulicz. Anteriormente se pensaba que la mayoría de estos pacientes solamente tenían un trastorno inflamatorio. Sin embargo, ahora el incremento de glándulas lacrimales y de glándulas
salivales nos hace pensar también en un síndrome de Mikulicz, que puede tener otros orígenes, no solamente un trastorno inmunitario. ¿Ya? Siguiente. Siguiente. Mayor aumento, igual. Siguiente. ¿Qué recordar de Schörern? Severo infiltrado inflamatorio linfocitario con formación de folículos linfoides, centro germinal, acuérdense ahí. Atrofia de los acinos de glándulas o reemplazo completo, desaparición de los acinos y obviamente persistencia de algunos conductos que son más resistentes al daño linfocitario. Siguiente, esclerodermia. Siguiente, como ustedes recuerdan, la esclerodermia puede afectar a múltiples órganos que van desde la piel, tejido digestivo, pulmón sobre todo, corazón, riñones. En el pulmón puede producir un síndrome similar a una hipertensión primaria pulmonar, que va a una fibrosis, la descompensación cardíaca derecha sobre todo. En la piel, que es nuestra lámina, ¿qué vamos a encontrar? Primero, en la epidermis, una esclerosis, una atrofia esclerótica. La epidermis tiende a atrofiarse. Y acompañada de la epidermis empiezan a atrofiar los anexos cutáneos. Todos los anexos cutáneos atrofian, glándulas y folículos pilosos. Y a medida que la enfermedad progresa, incrementa el depósito de colágeno. No sabemos bien si se inició por un daño endotelial, si fue un trastorno autoinmune, pero el resultado final es el aumento del depósito, ¿verdad? Y este colágeno, siguiente por favor, a medida que se deposita tiende a hacerse más denso, más rosado, se hialiniza. Y si recuerdan qué tipo de calcificación se depositaba o aparecía sobre el tejido hialinizado muerto, la metastásica, calcificación distrófica. Es por eso que los pacientes que tienen el CRES pueden tener calcificación subcutánea que sea difusa, focal. Siguiente. Nuevamente ahí, más colágeno hialinizado, tierra fértil para el depósito de la aparición de calcificación distrófica. Muy bien. Creo que ahí terminamos. Siguiente. No, que recordar. Fibrosis en dermis profunda, bandas de colágeno, depósito de colágeno grueso, homogéneo, paralelas a la epidermis, a diferencia de otro tipo de lesiones. Una cicatriz hipertrófica o el, ¿ya lo vieron? Por ahí lo dijeron. El queloide. A diferencia de una cicatriz hipertrófica o un queloide, el depósito aquí es paralelo, homogéneo, uniforme, ordenado. ¿Ya? A medida que progresa esto se asocia a atrofia de epidermis y sobre todo de los anexos cutáneos, ¿no? Glándulas sudoríparas, sebáceas, folículos pilosos. Y un engrosamiento y destrucción o cambios, obturación de la luz de arteriolas o capilares, vasos pequeños. Muy bien. Siguiente. Muy bien, chicos, eso es todo. Empiecen su clase. ¿Dónde están?